Bien, estamos listos entonces para escuchar al ingeniero José María de Viana. Nada, vamos a hacer un esfuerzo pedagógico. Ahora me acordé que la profesora estaba allá. Porque vamos a tratar de explicar unas cosas que podrían ser muy complejas en forma muy sencilla. Porque cuando sufrimos un problema, para poderlo resolver, primero tenemos que entender el problema. El problema requiere algunas cosas. Entonces vamos a hacer un viaje imaginario, pero bastante real, a las instalaciones del acueducto, especialmente las que a mí me interesa que revisemos. Y entonces estoy recuperando un material que hicimos con Alfredo Anzola, que es un director de cine, hace ya... Después le voy a preguntar en qué años se hicieron, porque los videos se hicieron sin aparecer ningún símbolo que diga en qué años se hicieron, pero hace mucho tiempo, ¿no? Así que no aparecían la foto del presidente, ni el presidente Hidrocapital, ni el presidente de la República, sino aparecía la gente del acueducto, son los actores que están ahí. Son unos videitos de 2 minutos, todos esos videos se hicieron para hacer inducción. ¿Qué era inducción? Bueno, que nosotros, Hidrocapital era una compañía que tenía 700 empleados con alto nivel de capacitación y teníamos un proceso permanente de formación desde la gente que estaba en atención al público. Entonces, estos eran unos videos de inducción. La serie completa está en YouTube porque yo lo recuperé en algún momento y lo subimos a YouTube para que estén disponibles, pero tomé algunos que son los que nos interesan. Entonces vamos a hacer un viaje por ellos. Son videitos muy cortos, son de 2 minutos y yo creo que están muy bien hechos. Hay que reconocer que lo hizo un director de cine con mucho cariño y bueno, yo nunca me imaginé que iba a salir para esto, que es que no para la inducción de los empleados de Hidrocapital, sino para lo de los vecinos que sufren a Hidrocapital un poco de años después. Si quiere comenzamos. El primero es sobre Taguasa. Taguasa es un gran embalse. Según lo que uno oye, que ese es uno de los embalses más grandes que va a tener Venezuela, aparte del Curi, pues, pero como como para consumo. Aquí acomodaron hacer la zanja, el enrocado. Operador de maquinaria pesada, más que todo vialidad, conformación de la presa, núcleo, espaldones, tanto agua arriba como agua abajo. Bueno, la represa es para mandar agua para Caracas, Guarena, Guatire y el estado Miranda. Bueno, van a bueno, 147 metros. Estamos colocando aproximadamente 4.800.000 metros cúbicos de material entre arcilla, filtro y roca meteorizada. Se siente uno con miedo porque a medida que va subiendo la obra, sube uno también, ¿no? Bueno, entonces ya, bueno, usted se imagina ahora la altura que tenemos ahorita de la base de abajo de que se empezó la represa. Faltarían 3 metros para culminarla, que llega a la cota 150. Entre todos los camiones se hacen 400, 500 viajes diarios, 80.000 kilos cada camión. Unos 2 millones y pico de viajes, porque en 9 años que tenemos trabajando, figure. En medio de la selva de Guatopo, un grupo de hombres construye meticulosamente una obra de arte para enviar agua a la capital. El embalse de Camatagua, 1.200 millones de metros cúbicos de agua para Caracas. Al finalizar aquí abajo, o sea, en el pie pues abajo, está la estación 31. Todo consiste aquí en el embalse de Camatagua. Ellos envían de aquí a la 31. Esas 5 turbinas dependen de 5 más que hay arriba en Mamonal. Mamonal envían hacia un túnel que consta de 5 kilómetros. Este túnel sale a Caicita, ¿no? Que es una toma de agua que está ahí. De allí sigue hasta la planta de Caguarito. De la planta de Caguarito tratan el agua, ¿no? De ahí le envían hacia la 32, la 33 y de ahí se va para Caracas. Es una de las fuentes más grandes que alimentan a Caracas. Es la más grande realmente. El embalse tiene aproximadamente 50 metros de profundidad. Entonces, cada metro agarramos una muestra de agua. Eso es para ver cuál de las compuertas se va a abrir para que lleve el agua a la planta de Caguarito. A distintos metros. Yo decía, ¿cómo la vamos a agarrar? Entonces, cuando veo el aparato me llamó la atención.
Ahí fue que aprendí a trabajar con él, con el captador de profundidad. Una vez captadas las muestras, son trasladadas al Laboratorio Central de Aguas La Mariposa, donde son analizadas. Estos son unos sensores. Este mide oxígeno disuelto, este mide pH, conductividad y este mide temperatura. A ver de cómo se está comportando el embalse. Ese es el nivel de cota que yo tomo aquí en el embalse, para ver si por lo menos no ha tendido a subir. Colocar 150 kilómetros de tuberías inmensas para traer agua a Caracas no es tarea fácil. Cuidarlas tampoco lo es. El trabajo de nosotros es supervisar la tubería desde la estación 31 Camatagua hasta la planta de Caujarito, los Valles del Tuy. Toda la tubería es penetrable, toda. Tiene trochas, pequeñas trochas donde entran nada más puros rústicos con maquinarias pesadas. Revisando la tubería, mochando los montes a los lados, revisando los botes, la fuga, todo eso. Donde haya problemas así, cualquier cosa siempre nos están mandando para limpiar. Sí, a veces tenemos que montarnos en cerros, en todas partes donde pase la tubería tenemos que estar ahí nosotros. Hacemos todo este tipo de trabajo cuando la Junta le sale alguna filtración, alguna fuguita, algo. Una tubería, esta ventosa automáticamente, estos postes que está aquí, bajo para abajo y empieza a botar aire. Que trabaja y como el portante del sanitario, pues, sube el agua y cierra. Igualito esta. Ella se daña es porque las personas la dañan. Y las tomas ilegales que pone la gente, las cochineras, vaqueras, esas son cuestiones que también eliminamos diariamente. Las cortamos, pues, porque esto traen el grave problema de que dejan las cosas botando agua. Por un lado eliminamos, por un lado ponen. Pero ellos saben el peligro que hay aquí. Aquí tenemos ahorita 350 libras en este sitio. Y sí que si esto viene a golpearlo a alguno, aquí la explosión es grande. Una estación de bombeo que esté encargada de bombear agua hacia nuestra capital. Para poder enviar el agua se necesita unas bombas y las bombas actúan eléctricamente con tensión de 6.600 voltios. Que es energía eléctrica y la transforma en energía mecánica por medio de un eje y ese eje va acoplado a la bomba, que es la que mueve, que envía el agua. Tengo que estar un tiempo acá en esta estación y otro tiempo allá en la que queda cerca del embalse. Con 4 en la estación 31 y 4 acá en la estación de Mamonal. Sacando una válvula para montar otra que está reparada, pues, para el mejor funcionamiento del bombeo. En los más insólitos lugares, hay 14 grandes estaciones de bombeo funcionando sin cesar. Estoy pendiente de cualquier ruido que tenga el motor, o bien sea la bomba. Está pendiente de que los rodamientos tengan grasa. Parado toda la noche, sin dormir nada, pendiente de cualquier cosa, para eso está el vigilante, para vigilar toda la zona. Nosotros acá recibimos a las 8 de la mañana hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. Trabajamos 24 horas corridas. Somos 4 operadores. Se daña un motor que el operador lamentablemente no puede corregir la falla, entonces uno viene a corregir la falla. Pues. Bueno, acá nosotros en el panel principal tenemos en el tablero un Sigmatic. Nosotros lo tenemos aquí como un chismógrafo, que es el que nos orienta y nos explica cualquier anormalidad que esté pasando en el grupo. Para que pueda haber agua de continuo para Caracas y para los Valles del Tuy, que es donde se trabaja por acá con esa agua, pues. Esta agua viene de Camatagua, de la estación 31. Estamos recibiendo ahorita 10.450 litros por segundo. Estamos en la planta de tratamiento de aguas de Caujarito. Situada en la carretera La Raiza, Charallave, Santa Teresa. El objetivo primordial de esta planta es tratar agua cruda. Se procesa para hacerla potable. Aquí eliminamos el color, la turbiedad o el mal sabor que tenga el agua. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Este es el área de filtración de la planta. Aquí en esta área se van a retener los sólidos
que aún permanezcan en el agua. Los filtros, ¿verdad? Una vez que cumplen una carrera de filtración, que se han colmatado, son sometidos a un proceso de lavado. Una vez que tiene, en este caso, 27 horas de uso. Eliminando el pantano, todo el barro, etcétera, etcétera. Estamos arreglando una bomba de recirculación del agua. Que presenta una falla en la bocina de la bomba. Entonces tenemos que desarmarla a ver cuál es el problema. Para evitar la pérdida de agua. Mira, esta es una estructura que hicimos para poder sacar una válvula de 42 pulgadas. Nosotros somos las personas que no nos vemos, pero mantenemos cómo salga el agua, la salud de ellos. Los caraqueños se llevan el agua y nosotros sencillamente hacemos que el agua tenga buen servicio. Nosotros, ellos pueden quedar sin agua. Se daña una bomba, un motor, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno para mandar agua? Tan pronto usted abre el grifo, se da cuenta de la calidad de agua que va a tomar. Bueno, tenemos la suerte que está grabado, entonces permite, más de su casa hay más, porque después que llegamos a la planta de tratamiento, sigue en la ciudad, entonces hay un equipo que corrige problemas de cloaca y otro que corrige tuberías blancas y fue hecho con esa idea, pues. De hecho, yo lo utilizaba en mis clases de tubería a presión, que es el curso que yo di en la universidad por muchos años. Los muchachos lo utilizaban. Bueno, pues nada, lo que va a ser importante, porque ahorita vamos a hablar de algunas cosas y usted va a poder ligar lo que yo estoy diciendo con unas imágenes, ¿no? Porque de alguna manera sí viajamos, no teníamos helicóptero, pero viajamos virtualmente y eso lo podemos hacer. A sitios que en este momento es muy difícil visitar. Es decir, una de las cosas que es muy importante, que lo voy a comentar, es que los servicios públicos deberían ser muy transparentes con los vecinos. De hecho, hay muchas organizaciones que nos conocemos precisamente de hace 20 años, porque cuando nosotros llegamos al año 92 había una situación de deficiencia muy importante, qué sé yo, en la parte alta de Urbina o en muchos sitios de Caracas, y hubo un trabajo de transmisión de información. Y sí hay una diferencia importante, es que las mesas técnicas del agua se iniciaron en aquella época, pero las mesas técnicas están hechas con un criterio temporal, mientras se resolvía un problema. Es decir, nosotros nos reuníamos con la Asociación de Vecinos de la Urbina mientras había problemas de agua. Cuando se resolvía el problema de agua nos saludábamos, pero no nos reuníamos más, ¿no? En los nuevos tiempos las mesas técnicas han sido utilizadas como un mecanismo de movilización política. Entonces, el problema tiene que permanecer siempre, porque si acaba el problema, se acaba la necesidad de reunir a la gente. Pero bueno, vamos a tratar entonces de explicar un poco el acueducto, de darles elementos de información. Hay mucha información, la información está organizada. Y además hay desde hace por lo menos 7 años un grupo de profesionales escribiendo un documento que se llama La Ruta del Agua. Es decir, la Ruta del Agua es el día que el país cambie políticamente, se necesita saber qué es lo que hay que hacer. Y eso tiene que estar escrito, porque no importa quién llegue y a quién le toque, las cosas que hay que hacer están bastante claras y hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas muy bien porque están muy mal. Entonces no hay tiempo de equivocarse otra vez, ¿no? Pero es muy importante que ustedes hoy entiendan por qué estamos mal, porque eso nos va a ayudar precisamente a que la presión de los vecinos esté claro en que es fundamental para la calidad de vida de las personas, la calidad de vida de la familia, unos servicios públicos de calidad. Y en Venezuela eso lo logramos en energía eléctrica, lo logramos en el metro, lo logramos en Hidrocapital, y lo vamos a lograr nuevamente. Pero en este momento la situación de todos los servicios públicos está en una condición muy precaria.
Vamos a tratar de explicar el tema del agua. Entonces, yo voy a tratar de responder dos preguntas que todos ustedes tienen. ¿Por qué no tengo agua? Y la segunda pregunta, dependiendo en qué lugar de la ciudad viva y por lo tanto de qué fuente utilice, la segunda pregunta es por qué el agua está sucia. No en todos los sitios está sucia, pero en algunos sitios lo está. Entonces vamos a tratar de responder a las dos preguntas. Bueno, vamos a decir algunas cosas del servicio. Cada persona usa alrededor de 200 litros por día si tiene agua. Si usted no tiene agua, se convierte, como dijeron por allá, en una especie que consume muy poquito y nos parecemos a los camélidos que llegan a consumir muy poco, porque la verdad es que el consumo que necesitamos para ingerir es relativamente pequeño, es decir, la cantidad de agua que necesitamos para tomar. Inclusive si no tenemos agua, pues entonces los hábitos que tenemos de higiene se trastocan. El señor allá dijo que uno de los hábitos del venezolano es bañarnos todos los días, inclusive más de una vez. Y bueno, esos hábitos están trastocados, porque hay gente que primero ha tenido que ajustar los horarios a los de Hidrocapital, es decir, que la vida de uno depende de cuándo llega el agua, pero luego hemos tenido que acostumbrarnos a bañarnos con poquita agua. Y en este momento en Caracas hay muchas personas que se bañan con tobito, porque no tienen ducha, ¿no? Y claro, pero entonces se bañan con un tobito, ¿no? Está bien. Bueno, entonces vamos a tratar de explicar. Cada familia consume alrededor de 1000 litros por día cuando tiene suministro, cuando no, eso se reduce mucho, pero solamente una pequeña parte la ingerimos. Pero es importante que como el tubo es uno solo, todo el agua tiene que ser potable. Es decir, en todas las partes del mundo existe un solo tubo de agua potable. Hay una parte del agua, la más importante, que utilizamos para higiene, para lavado de ropa y para lavado de la casa. Lo que ingerimos es poquito, entre 10 y 20 litros por persona. Es lo que ingerimos entre lo que tomamos de agua y lo que incorporamos a los alimentos y a la comida. Pero la norma dice que todo tiene que ser potable porque no están separados. ¿Está claro? Cuando decimos que es potable, significa que eso tiene que tener calidad de alimento. ¿Qué significa calidad de alimento? Bueno, que la verdad es que este servicio, además de ser un servicio de confort, es un servicio de salud pública. ¿Por qué? Bueno, porque una de las formas más frecuentes de transmisión de enfermedades es a través del agua potable o del agua que ingerimos. Entonces, el desarrollo de los sistemas de agua potable en Venezuela estuvo ligado con una campaña sanitaria para eliminar las enfermedades tropicales. Cuando los servicios de agua se han deteriorado, también han crecido elementos de enfermedades que, bueno, como la información es muy precaria, no la sabemos, pero sí a través de los médicos sabemos que se han incrementado enfermedades de la piel, enfermedades gastrointestinales en forma muy importante y bueno, y hay otras enfermedades que son mentales, que es que la angustia que genera en una casa no tener agua hace que todos vivamos peleando. Entonces hay muchos conflictos matrimoniales que tienen que ver con el agua, que cuando los esposos entienden que el problema es el agua, se reconcilian, ¿no? Pero mientras no es así, están peleando por un problema que no está bajo su control, ¿no? La otra cosa es que el otro tema es que en los sistemas modernos y en todos los países de la región, porque a lo mejor usted dice, bueno, usted está hablando de Japón, ¿no? Yo estoy hablando de Colombia o de Ecuador. La norma obliga a altos niveles de disponibilidad. ¿Qué quiere decir altos niveles de disponibilidad? Que cuando el acueducto falla, o falla la energía eléctrica, o fallan las telecomunicaciones, el daño que le causamos a las personas y a la sociedad es muy grande. Entonces, ¿y eso cómo lo sabemos? Bueno, porque en los accidentes grandes que han ocurrido en el huracán Katrina o en los grandes momentos en que se han perdido servicios, entonces eso obliga a que los sistemas están diseñados para altos niveles de disponibilidad. Para que entendamos eso, el sistema de Caracas, por ejemplo, hace 2 días se anunció que iba a haber una restricción porque tuvieron un problema eléctrico en el sistema. El sistema fue construido en los años 60. Pero el sistema tiene 3 embalses dentro de la ciudad, que son unos tanques de emergencia. Así que se llaman La Pereza, La Mariposa y Macrao. 3 embalses. ¿Qué están hechos para qué? Bueno, para que el día que usted tenga un problema eléctrico, usted no le tiene que anunciar a nadie nada.
usted tiene que tomar el agua que tiene almacenada. Ajá, ¿por qué esta vez no tuvieron que anunciar que eso es? Ah, porque los embalses de emergencia están vacíos. Porque los embalses de emergencia son una caja de ahorro para cuando usted tenga un problema. Pero lo que yo quería decir es que están diseñados con altos niveles de disponibilidad. Quiere decir que cuando un sistema funciona correctamente, usted en el año puede tener suspensiones de un día. Pero un día no nos afecta. Un día no nos afecta porque tenemos almacenamiento por norma de un día, pero en Caracas casi todos tenemos almacenamiento de más de una semana. Eso quiere decir que usted se comienza a enterar cuando las restricciones duran mucho tiempo. Les quiero decir que en otros países de América Latina está prohibido tener tanque. Por ejemplo, en Chile está prohibido tener tanque. ¿Por qué? Porque los acueductos son tan buenos que el tanque es una fuente de contaminación. ¿Ok? Eso quiere decir prohibido, es decir, si usted tiene un tanque se lo clausuran. ¿Por qué? Porque efectivamente el tanque es un lugar de... Todo el mundo está muy pendiente del agua, pero el día que lavan el tanque se dan cuenta de las cosas que aparecen en el tanque, que son algunas muy feas. Seguimos. Bueno, vamos a hablar un poco de la Gran Caracas. Y tengo que hablar de la Gran Caracas porque el sistema de Caracas realmente no es Caracas, sino que realmente está compuesto por un sistema donde hay 23 municipios, que hay alrededor de 5,5 millones de personas y que comparte fuentes. En todos los sistemas hay fuentes propias, pero en todos los sistemas hay fuentes comunes. ¿De acuerdo? Eso hace que la estructura del acueducto no puede ser municipal. ¿Por qué no puede ser municipal? Bueno, porque las fuentes son necesariamente el manejo de un sistema más grande, ¿no? De hecho, en la organización que tiene Hidrocapital es exactamente como esa que está ahí preparada. Pues si hay una organización para manejar el sistema metropolitano, que es Caracas, hay un sistema para manejar Vargas, hay un sistema para manejar los Altos Mirandinos, hay uno para manejar Ciudad Lozada, hay otra para Ciudad Fajardo y otra para Barlovento. Los números que están ahí son miles de personas en cada sitio y ustedes ven el tamaño, ¿no? Y eso hace que sea un tema de toda la región. Cada sitio tiene fuente, pero si usted no construye la fuente, por ejemplo, el caso de Vargas tiene unas fuentes propias que están en el plan de inversiones que no se han construido. Por ejemplo, Puerto Maya fue una obra que estaba licitada en el año 98 con financiamiento, pero como el financiamiento venía del imperio mismo, ese financiamiento de $40 millones se rechazó y esa obra no está construida. Bueno, Vargas depende totalmente de Caracas. Tienen unas fuentes propias, pero son fuentes de toma de los riachuelos que bajan de la cordillera a la costa, y esos riachuelos en temporada seca no tienen casi producción, entonces dependen mucho de Caracas. Los Altos Mirandinos dependen totalmente, pero en todos sitios tenemos fuentes locales también, ¿ok? También aquí en Caracas. Casi todo el agua viene de afuera, pero todos los manantiales de la cordillera están aprovechados o parcialmente aprovechados. Eso quiere decir que, por ejemplo, los que maneja Limas están muy utilizados, pero los que maneja Hidrocapital al oeste del municipio Sucre están muy poco utilizados ahora. El valle tenía un potencial importante de agua subterránea, tiene un potencial importante de agua subterránea, es un valle sedimentario, en algunos sitios tenemos más de 150 metros de sedimento, entonces los pozos no son despreciables, es decir, en algún momento construimos más de 80 pozos, especialmente para atender los grandes hospitales de la ciudad. La idea era que en caso de una emergencia muy grande, los hospitales tuvieran agua. Sí, por ejemplo, el JM de Los Ríos, que hoy no tiene agua, tiene un pozo. Lo que pasa es que el pozo no está operando. Pero el ortopédico infantil, que tiene un pozo de la misma época, sí funciona el pozo. Entonces el ortopédico infantil no tiene problemas de agua, ¿no? Seguimos un poquito adelante. Bueno, yo quise conseguir este plano porque en Venezuela nosotros nos pasamos hablando mal de nosotros mismos. Entonces decimos que somos unos tipos desorganizados, que no vemos la previsión, que no planificamos el futuro, que nosotros nos merecemos lo que estamos... No nos merecemos nada de lo que nos está pasando. Este es un castigo, será por los pecados de otra gente, pero nosotros somos uno de los países más organizados para muchas cosas. Aquí tenemos un plano del año 65,
algunos de ustedes ni siquiera habían nacido en esa época, y ya en aquella época el ingeniero Jesús Guillermo Pieretti, que fue un ingeniero civil muy querido por nosotros, no está rezando del cielo para ver si resolvemos esto, pero él dibujó todas las fuentes de agua planificadas para el sistema de Caracas. Ahí están, inclusive una que vamos a hablar que es Cuira. Nosotros acabamos de ver una película de Taguasa, para que estén ubicados. Taguasa está aquí, Taguasa está cerca de Aragüita, y Cuira, que es la siguiente fuente, está cerca de Panaquire, ¿ok? Cuira está en construcción muchos años porque entró en el lavallato venezolano, que Camargo y Correa era uno de los participantes del lavallato brasileño. Nosotros también tenemos aquí uno propio, pero todavía no lo hemos podido hacer la serie. El día que hagamos la serie va a estar mejor que la brasileña, ¿no? Esa obra ahí se han gastado cerca de $1.000 millones y no se ha hecho nada prácticamente, ¿no? De hecho, va a pasar a la historia de los casos extraños, porque ese es el único embalse que tiene 3 túneles de desvío construidos. Es decir, en 3 lugares construyeron túneles de desvío, y en ninguno de esos 3 se va a construir la presa. La presa se va a construir en otro sitio. Pero esto era nada más para decir, el aprovechamiento de agua de Caracas tiene larga data, fue planificado, las obras están establecidas, no tenemos ninguna duda de qué es lo que hay que hacer a medida que vayamos creciendo. Y yo quería agregar otro ingrediente histórico, que es que cuando llegó el presidente Lucinchi al poder, que fue en el año 84, eso fue hace 34 años, yo sé que hay algunos de ustedes que eran o muy chiquiticos o no habían nacido, pero yo les quiero contar por eso la historia. El presidente Lucinchi nombró 2 comisiones, que a mí no se me olvida, porque él nombró una comisión para ver cómo se mudaba Caracas a Caicara, y hizo otra comisión para ver cómo traían agua de Caracas, porque en aquel momento había la idea de que el problema del agua de Caracas era tan grave, que no tenía solución. ¿Ok? A nosotros nos tocó trabajar en explicarle a los caraqueños, y de hecho en las encuestas así se logró, que la gente entendiera que ese problema sí tiene solución, que si se maneja en forma correcta, la solución es muy robusta, y que no hay que ser mago, ni santo, ni milagroso, sino que solamente hay que trabajar con inteligencia, hacer las cosas correctas para que ese sistema funcione. Este es un sistema muy complicado. La película era un poco para que ustedes vieran las dimensiones, ¿no? Porque después yo voy a hablar de problemas de mantenimiento, y a lo mejor la referencia es al mantenimiento del carro de ustedes, ¿no? Que bueno, se parece un poco, ¿no? Porque hay que mantener los cauchos y la batería y tal. Esto es un poquito más complicado porque tiene muchas cosas, y además tiene tamaños muy grandes, pero al mismo tiempo está muy bien hecho, Entonces, sigo adelante. Bueno, entonces, desde hace mucho tiempo se decidió que una de las fuentes más importantes de Caracas iba a ser la selva de Guatopo. La selva de Guatopo está en la cuenca del río Tuy, pero está en una zona totalmente protegida, es un parque nacional. Entonces, por eso yo quiero que ustedes sepan que tenemos, y de hecho el Parque Nacional Guatopo es de las primeras decisiones que se toman cuando la democracia se reinstala en Venezuela en los años 50, 58, 59, el presidente Betancourt decreta el Parque Guatopo. ¿Y para qué lo decretan? Para proteger la naturaleza, que Caracas tenga agua de muy buena calidad en el origen. Eso quiere decir que Lagartijo, Ocumarito, Taguasita, Taguasa y Cuira están protegidos por un parque nacional. Quiere decir que el agua de Cuira está o el agua de Taguasa, cuando tomamos agua de Taguasa o agua de Lagartijo, está en excelente calidad, porque ahí no vive nadie. Ahí ven pajaritos y culebras y tal, pero son vida natural, son un bosque húmedo tropical en muy buenas condiciones y no invadido, ¿ok? Eso lo hicimos con suficiente tiempo. Seguimos adelante. Entonces, bueno, y la otra cuenca que sí se agregó al plan es la cuenca de Camatagua. Camatagua es un embalse muy grande. Yo puse el video porque Camatagua, además de un embalse muy grande, es un embalse que era muy limpio. Era de agua cristalina, un embalse gigantesco. Tiene casi 3 años de suministro a la ciudad almacenado. Y originalmente fue hecho para riego.
pero ese embalse se destinó para consumo de Caracas y es la fuente más importante de Caracas. Después vamos a ver que en el camino, en este gobierno se hizo una cosa mal hecha, que va a haber que corregir, que hizo que ese embalse se estropeara un poquito, ¿no? Después vamos a ver cómo es. Pero un embalse enorme. Entonces esto se puso a funcionar, se incorporó al sistema en los años 70 y 80 y es la fuente más grande de abastecimiento y hasta hace poco era la fuente principal de abastecimiento del oeste de Caracas. Eso quiere decir que el oeste recibía agua de muy buena calidad porque ese agua en condiciones naturales era muy buena. Seguimos. Bueno, ahí está una imagen satelital de él, un embalse gigantesco, tenía mucha actividad turística, tenía pesca, allí originalmente había caribes, entonces se sembró pavones y durante muchos años era un sitio típico de pesca de pavones. Yo no soy pescador, los que pescan dicen que el pavón es un pez muy peleador, entonces había turistas musúes pues que venían de otros sitios a pescar ahí y a cazar patos también, porque los patos canadienses iban a comer arroz a Calabozo, ahorita no hay mucho arroz allá, y entonces en el camino en Camatagua había toda una actividad turística alrededor del embalse. Después, esto es fundamental para que entendamos, nosotros tenemos dos grandes fuentes de agua, los afluentes del río Tuy, que son Ocumarito, Lagartijo, Taguacita, Taguasa y Cuira, son ríos que le caen al río Tuy, pero por la margen derecha, y esta margen derecha es muy limpia, porque cuando uno dice que viene agua del Tuy, uno piensa en el río Tuy sucio. No, este Tuy es el Tuy limpio, el Tuy de Guatopo, ¿ok? Si originalmente es así, porque así fue planificado y así. Pero usted me va a preguntar por qué el agua que le llega a su casa no está tan limpia, pero vamos a la siguiente. Bueno, eso es. Entonces, en el tiempo, cuando decimos en el tiempo, es que la primera gran obra del acueducto fue hecha en 1870 por Guzmán Blanco. Guzmán Blanco tenía problemas de agua importantes, a pesar de que la ciudad era muy chiquita, y pidió un empréstito a los europeos para construir un aprovechamiento de agua muy lejos. ¿Qué tan lejos? Bueno, Macarao queda como a 50 kilómetros de distancia el cerro donde se montó es el Calvario, pero el Calvario no de Latillo, sino el Calvario del centro de Caracas, de Libertador. El Calvario Libertador que queda al lado del barrio Observatorio, donde está el Observatorio Cajigal, ahí está el primer lugar de llegada del agua. Fíjense que es muy importante este cuento porque Caracas cautivó a los españoles. Los españoles venían desde el Tocuyo buscando un lugar para poner la capital de la Capitanía General o de la provincia en aquel momento, ¿no? Y entonces cuando llegaron a Caracas se quedaron maravillados. ¿Por qué? Bueno, porque Caracas es un lugar bendito de Dios, ¿no? Si ellos venían de unos lugares donde había calores, donde había enfermedades tropicales, y entonces llegaron aquí y aquí no hay mosquitos, aquí no hay malaria, aquí hay un montón de las enfermedades tropicales, pero además Caracas tiene un aire acondicionado integral, ¿no? Siempre tenemos muy buena temperatura porque estamos en el trópico, pero en la cota 1000. Y bueno, y además de eso, tenemos el Ávila al frente. Entonces, esto es un lugar maravilloso, ¿no? Que tiene todo bien, menos que el agua está lejos. Entonces, a pesar de que tenemos agua al frente, estos ríos que vienen del frente son muy corticos. Y el agua del subsuelo no se podía utilizar antes en el siglo XVIII, XIX, porque no había tecnología para hacerlo, sino canallé, entonces, ya desde el tiempo de Guzmán se está buscando agua lejos, ¿ok? Es decir, que efectivamente este es un valle que va a vivir toda la vida trayendo agua de lejos. Eso no es un problema, porque si usted lo hace bien, la obra de Guzmán, de hecho, nos llevó hasta bien entrado el siglo XX con un buen abastecimiento de agua, con una toma. Eso era un canal. Los que somos del oeste conocemos un sitio que le llamamos La Sequía cuando éramos muchachos. La Sequía era el canal de Guzmán que venía desde Macarao y pasaba por todos los cerros, pasaba por Antímano y seguía por La Yaguara, y de La Yaguara tenía un sifón en donde está La Morán y después seguía, no había tubería, sino que había canal.
menos unos sifones que ellos construyeron que sí eran de tubería corta. Bueno, pero lo que quiero decir es que eso se construyó en 1870 y después la gran obra fue el TUI 1. ¿Por qué le dicen TUI 1? Porque fue el primero. No, porque TUI 1 fue el primero y hay 3. El TUI 1 se construyó en los años 50, ¿ok? Se puso en funcionamiento 54-55 y fue una obra de ingeniería. Acuérdense que Europa estaba saliendo de la guerra, estaba destruida, ¿no? Nosotros en los años 50 estamos construyendo un sistema de bombeo con unos tubos de 2 metros de diámetro con unas bombas gigantescas. En aquel momento eran las bombas de agua potable más grandes del mundo. Y es una obra de ingeniería muy bien hecha. Yo quería decir eso porque alguna vez uno dice, bueno, lo que pasa es que este es un sistema que está viejo, que está dañado. Es un sistema que está hecho para que dure 1000 años, ¿no? Está hecho para que dure 1000 años reparándolo, acomodándolo, cambiando. Está constituido de grandes tuberías, de grandes bombas, ya vimos de qué tamaño son las bombas, y de grandes túneles. Ahora, ese sistema hay que cuidarlo todos los días, hay que darle cariño, hay que acariciarlo, hay que repararlo, hay que cambiar. Hoy día una cosa, mañana es otra. Hay un programa permanente y decían los muchachos ahí de hace 20 años, todos esos muchachos, ustedes vieron ahí muchachitos, ya tienen canas, ellos dicen, esto es 24 horas al día, así, es un trabajo permanente. Pero así fue, se construyó en los años 50 el TUI 1, el TUI 2 se construyó para hacerle un regalo a Caracas, porque Caracas en los años 60 estaba cumpliendo 500 años, ¿se acuerdan? 400 años, exactamente, 400 años, el cuatricentenario de la ciudad de Caracas, el regalo del gobierno de la época, que era el gobierno del presidente Leoni, fue el sistema TUI 2. Y posteriormente el TUI 3 se construyó durante los años 80 fundamentalmente, aunque adicionalmente cada generación de ingenieros han venido añadiendo capacidad ahí. Entonces, el abastecimiento de agua de Caracas es una obra de varias generaciones, bien hecho, con criterios de calidad muy, muy importantes y que tiene una enorme capacidad. Seguimos. Bueno, eso es más o menos. Ahí esas 14 estaciones están puestas ahí en el mapa más o menos para que veamos cómo están. Y vamos a ver el siguiente. Para que entendan, el problema es este. El problema es que la ciudad está en el sitio del aire acondicionado, que está en cota 1000. Y las fuentes de agua están en cota 100 o en cota 200. Inclusive en el caso del embalse Camatagua, que está ya puesto, para poder ser enviado a Caracas tiene que pasar una fila. Y el muchacho dijo, si ustedes recuerdan, que hay un túnel de 8 kilómetros que pasa de un lado al otro. Efectivamente pasa de la cordillera del interior hacia la cuenca del río Tuy. Y después, cada una de esas cosas que están puestas allá son estaciones de bombeo. Entonces, ¿cuál es el problema de ese sistema? Bueno, que tiene una gran capacidad electromecánica para poder subir una tonelada de agua por familia de la cota 100 a la cota 1000, pues hay que elevarlo. Y eso es un acto de energía. Usted tiene que introducir energía. Entonces el sistema eléctrico del acueducto de Caracas consume alrededor de 600 megavatios. En números chiquitos eso significa que los caraqueños recibimos por el cable de la electricidad las 3/4 partes de la energía que consumimos. Y una 1/4 parte viene por el chorro del agua. ¿Okay? Si ese agua que usted está tomando está cargada de energía. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que buscar los tobos allá abajo a Camatagua, ¿no? Entonces eso está lleno de energía. Claro, entonces parte de la explicación de lo que está pasando es que el sistema eléctrico también está enfermo, ¿no? ¿Qué significa que está enfermo? Bueno, que cuando hay un problema en el sistema interconectado, una de las cargas más importantes que se puede desconectar es el acueducto de Caracas. O el metro, ese es el segundo grande, ¿no? Entonces, cuando hay problemas, una de las cosas que hace el sistema interconectado es desconectar sistemas completos. Entonces, de repente usted paraliza un sistema de envío a la ciudad. Entonces, para que haya agua en Caracas, el sistema eléctrico también tiene que funcionar bien. Durante mucho tiempo, eso no fue problema porque teníamos en Caracas, hay que contarlo porque hay muchos muchachos que no recuerdan eso, teníamos una empresa eléctrica que tenía más de 100 años,
una empresa eléctrica de venezolanos, formada por venezolanos, que era privada, que se llamaba Electricidad Caracas, que atendía también Guarenas Guatire, el Vargas y también los Altos Mirandinos y también Yaracuy. Y esa empresa era muy sólida, tenía amplio respaldo. Entonces realmente la situación de disponibilidad de energía eléctrica en la ciudad de Caracas era muy buena. Bueno, esto un poquito para hablar de las plantas de tratamiento, y lo vimos rápidamente y fue como anecdótico ver a la gente cambiando unas válvulas grandes, pero eso lo que hace la planta de tratamiento es hacer lo mismo que hace la industria de alimentos. La industria de alimentos, cuando tiene que envasar jugo o cerveza o agua potable, Minalba, tiene unos procesos de estos, pero mucho más chiquitos. Porque claro, las plantas de producción más grandes, de hecho vimos la más grande que es Caujarito, produce 10.000 litros por segundo, dijo el muchacho, ¿no? En aquella época. Son 10 toneladas por segundo. Es decir, no hay ninguna planta de alimentos en el país y en muchas partes del mundo que produzca tal cantidad. Y lo que hacen son unos procesos en cadena que están destinados a ¿qué? A quitar los elementos de impureza que tiene el agua en la naturaleza. El agua en la naturaleza no es potable. Si esa gente que se pone a coger con unos peroles de agua ahí en el Ávila, bueno, que se persigne, porque ese agua no es potable, ¿no? De hecho, en el tiempo nuestro, que teníamos una fiscalía de calidad que lo hacía el laboratorio de agua de la Universidad Central, eran los fiscales. Eso hoy está en la ley y no se cumple. En aquella época no estaba en la ley y para nosotros era importante porque alguien tiene que examinar si lo que yo estoy haciendo estoy bien hecho, ¿no? Y usted no le puede poner a examinar a la misma gente que lo hace, porque uno siempre tiene excusas. Entonces, bueno, cuando ellos hacían el examen, esas aguas no son potables, de hecho tienen contenido tiene contenido de coli, lo que quiere decir que en algún punto ojalá sean pajaritos y monos pero son los coli, lo que significa que hay contaminación fecal, pues, ¿sí? Ojalá sea de pajaritos, porque los pajaritos, las enfermedades de ellos no se transmiten tan fácil, pero puede ser que sea de gente también. Pero lo que quiero decir es que no hay agua potable, y sí les quiero adelantar ahí que si hay un problema en la zona de barrio, que cuando hay falta de agua la gente se pone a inventar unos manantiales que aparecen. Casi todos los manantiales que aparecen en los barrios son aguas negras filtradas, ¿ok? Es decir, usted iba a Cochecito en la época que nosotros vimos que había muchos problemas, o iba a Carapita y de repente la gente abría un hueco y le metía un tubo y de repente empecé a salir y ese agua era medianamente limpia. Cuando usted examinaba que era el agua, son filtraciones del sistema de aguas negras también. Entonces hay que tener cuidadito con eso porque para que el agua sea potable tiene que ser sin impureza y tiene que ser desinfectada, ¿ok? Y la forma de desinfectar normalmente significa, la mayor parte lo hacemos con gas cloro, que es un gran oxidante. Pero en las casas es mucho más recomendable utilizar ozono, porque el ozono, utilizando energía eléctrica, es un desinfectante muy poderoso y además elimina los virus, que son un elemento de contaminación importante. Pero solamente quería decir que si las plantas de tratamiento funcionan, el agua que se produce durante todo el año tiene que ser potable. Porque ahí, eso significa que hay unos procesos, unas máquinas, unos filtros, no sé qué, pero además hay unos reactivos, para que entendamos un poquito así. Nosotros necesitamos, por ejemplo, para clarificar, utilizamos una cosa que es el sulfato de aluminio, que se llama alumbre. Bueno, pero alguien tiene que producir alumbre. Nosotros tenemos que desinfectar con cloro, pero alguien tiene que producir el cloro, ¿no? El cloro se producía en la petroquímica venezolana. Como ustedes saben, la petroquímica venezolana no está bien. No es capaz de producir gasolina, o entonces cloro menos. Entonces tenemos problemas en la planta, tanto de desperfectos en el funcionamiento como en la disponibilidad de los reactivos correspondientes, ¿no? Eso quiere decir, primera de las cosas que me toca decir es que cada uno en su casa tiene que hacer su propia previsión. El agua que van a utilizar para consumo, es decir, para los alimentos, y para consumo directo, es decir, que uno toma agua directa, tienen que tener un proceso de filtrado en la casa y algún proceso de desinfección también. Así que eso significa, si usted puede tener un filtro y un aparatico de ozono, eso es ideal, porque esas dos cosas le ayudan a que ese pedacito del agua que usted utiliza para cocinar esté en mejores condiciones, ¿okay? Cuando esto funciona, normalmente eso no es necesario, porque la ley obliga con responsabilidad penal
a los que manejen el acueducto que eso tenga calidad potable. Y por eso es que es necesario que lo que dice la ley, que haya un tercero que inspeccione, funcione. Ahorita no está funcionando. Es más, no nos dejan visitar las plantas, que es un asunto que antes era normal. Es decir, no solamente hicimos la película, sino que las escuelas iban a la planta de tratamiento. Bueno, eso como, usted dice, bueno, ¿y por qué no nos dejan pasar ahorita? Bueno, igual que cuando uno tiene la casa desordenada, no invita a nadie, ¿no? Y al revés, cuando usted va por una casa ajena, usted visita el baño. Cuando usted ve el baño, usted sabe cómo está la casa, ¿no? ¿Cómo está? Déjame ver cómo está este baño aquí. Ajá. Entonces, cuando usted tiene la casa desordenada, bueno, eso es lo que está pasando. No nos dejan entrar, por supuesto, a los periodistas mucho menos, porque está un poco estropeado dentro de la casa, dentro de las plantas de tratamiento, dentro de las estaciones. Bueno, el medidor de agua, vamos a pasar eso por el momento, porque es que un sistema que funcione hay que medir el agua, porque si no mide el agua, no alcanza para todo. Pues. Pero la otra cosa que yo quería decir es que en Caracas tenemos una serie de fuentes locales que son importantes localmente. Los ríos de la Fila Norte, Macará, o el río del Valle, que alimenta la Mariposa. La Mariposa es un embalse de almacenamiento. La mayor cantidad del agua le viene de afuera, pero el río del Valle también tiene un poco de producción. Los pozos son muy importantes. De hecho, de las medidas de emergencia que se puede hacer a nivel de condominios y que hay gente que está pasando de una tragedia muy grande porque el servicio de continuidad es cada vez peor, es que tienen algún pozo que auxilia a Hidrocapital, y entonces mucha gente tiene, eso les permite aliviar mucho la situación, porque usted puede tener, el consumo es relativamente pequeño y el acuífero es relativamente poderoso porque se está utilizando muy poco. En algún momento de allí sacábamos 1.500 litros por segundo, que es mucho. Para que tengamos idea, Caracas debería estar consumiendo como 20.000 litros, pero 1.500 es bastante. Bueno, en resumen, los acueductos de la Gran Caracas son una maravilla de la ingeniería moderna. Fueron planificados, proyectados y construidos con altos niveles de calidad. Operar los sistemas obliga al mantenimiento y la renovación tecnológica. Es decir, yo estoy diciendo que hay sistemas del año 50. Los motores y las bombas son de tecnología del siglo XX, pero toda la electrónica cambió. ¿Se acuerdan que hay una parte que ellos hablan de un chismógrafo? Bueno, eso es parte de lo que es moderno, bueno, pero moderno de hace 20 años, que era que había unos sistemas de sensores que ellos le llaman sismógrafo, porque ellos delataban cualquier cosa que pasara. Por ejemplo, si la falla tenía que ver con una falla del operador, el aparato registraba todo eso. Bueno, en los sistemas modernos la electrónica permite estar sensoriando todo en tiempo real, y además hay tecnología de mantenimiento predictivo, es decir, que antes de que ocurra una falla se anticipa. Por ejemplo, toda la tecnología de vibración en los motores, todos los equipos rodantes, le montamos unos sensores de vibración modernos. Eso no está funcionando en el acueducto, pero eso permite que antes que se dañe la bomba, anticiparse y cambiar repuestos antes que se dañe. Pero necesitan mantenimiento. Y el crecimiento esa es la otra cosa, ¿no? Entre el año 98 y el presente, la ciudad de Caracas ha crecido como en un 25%. Cuira tenía que estar en servicio en el año 2005. El último aprovechamiento que la ciudad tiene fue construido en el año 98, y yo puse ahí la película de Taguasa en construcción, porque se construyó en una época que el petróleo estaba entre 10 y 8 dólares, ahora está en 60. Lo que quiere decir que ese acueducto, con mucho menos recursos petroleros, pudo construir una obra de enorme tamaño. Quise poner Taguasa porque la gente a lo mejor piensa que es una cosita chiquita, ¿no? Un gran embalse, el segundo embalse después de Camatagua. Y eso fue construido en momentos de gran dificultad. Pero bueno, había que construirlo. ¿Por qué había que construirlo? Bueno, porque la forma que el acueducto sea seguro, que tenga más fuentes. Cuira está en construcción desde hace 15 años y prácticamente no se ha hecho nada, pero hay que construirlo. No es lo primero que hay que hacer. Vamos a explicar por qué no es lo primero que hay que hacer. Bueno, los sistemas están muy deteriorados. Es decir, si usted, después que ve la foto, entiende que hay una complejidad en equipo. Y usted sí ha manejado cualquier cosa que da vuelta, una licuadora, cualquier esa cosa, sabe que en algún momento hay que hacerle reparación y mantenimiento. Si usted tiene una lavadora en la casa y empieza a sonar feo,
usted le cambia el repuesto antes que se dañe la lavadora. Bueno, ahí no es una lavadora, ahí son cientos de bombas, válvulas y no sé qué que hay que reparar. Pero si usted pone a conducir esa empresa una gente que no es del oficio, él no entiende, ¿me entiende? Y peor, si no entiende y no pregunta es peor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos una combinación terrible porque esos sistemas están siendo dirigidos por gente muy poco profesional. Es decir, son profesionales de otra cosa. Entonces ellos no entienden eso, manejan problemas. Entonces, el deterioro es parte de entender que las cosas no hay que mantenerlas. Todas las cosas se tienen que mantener. Está muy deteriorado, el mantenimiento es muy deficiente, la renovación tecnológica es nula. Y en los últimos tiempos se ha agregado otro problema. Ese acueducto durante muchos años tuvo una chequera grandísima, ¿no? Que venía de los aportes del gobierno. Eso duró hasta el año 2014. Pero del 2014 para acá, ese acueducto no tiene recursos. Entonces, en los últimos tiempos hay un problema de quiebra económica. ¿Qué quiere decir quiebra económica? Bueno, que el acueducto de Caracas en algún momento tenía 100 vehículos operativos. Además, de muy buena calidad. Si los vehículos operativos de Hidrocapital de hace 20 años no es que eran carros para transportar gente, eran camiones hidráulicos con enorme cantidad de equipos y herramientas y no sé qué, eran una de las flotas, junto con el de la Electricidad de Caracas, de mejor capacidad de respuesta, ¿no? De hecho, cuando la tragedia de Vargas, los camiones que dieron la cara allá fueron los camiones de Hidrocapital, porque estaban muy bien preparados. Para que tengan una idea, en este momento en toda la ciudad de Caracas hay entre 2 y 3 camiones operativos, ¿no? Hay un mecánico que me decía ayer que él le estaba cambiando pastillas de freno usada de un camión a otro porque no tenían cómo comprar los repuestos. Si están en una situación muy difícil de recursos, si tienen muy poca gente, hay una pérdida de personal técnico y operativo, no solamente los ingenieros que hace tiempo se fueron, pero de la gente a nivel operativo, y tiene un problema muy severo de recursos, ¿no? Después tiene un problema de incapacidad técnica y gerencial, que eso sí es un problema que no es de ahorita, tiene un poquito más de tiempo. De hecho, al principio a nosotros nos tocó, la gerencia de Hidrocapital era de alto nivel técnico y fue sustituido por una gente que tenía nivel técnico, pero era más importante el tema político, es decir, cuál es tu capacidad de hacer política y tu capacidad de obediencia, tu capacidad de ir esas reuniones donde el presidente echa chistes que nadie se ríe, tienes que aplaudir, tienes que reírte, y bueno, pero las capacidades son muy pocas, ¿no? De hecho, hay una de las cosas más importantes de entender que las cosas que son de complejidad técnica tienen que manejarse con esos criterios, ¿no? En los últimos tiempos, además, hay una tendencia en general de nombrar oficiales sin formación civil, porque es que nosotros en nuestra historia teníamos oficiales que venían de la Fuerza Armada, pero que tenían enorme competencias civiles. Es decir, el general Alfonso Rabar, que la gente no lo cuenta, bueno, pero que ese señor era ingeniero del MIT, él estudió en el Instituto Tecnológico en Massachusetts mucho antes de tener ningún cargo. Entonces era un ingeniero, era un civil que se ponía uniforme. Nosotros ahorita tenemos unos señores que no han estudiado, que no saben de eso y que no preguntan. Bueno, después hay un tema muy grave, que yo creo que es otra de las cosas que aprendimos, que es el tema de la opacidad en la información. Si Hidrocapital fuera transparente para darnos toda la información de lo que está pasando, sería más fácil controlarlo. Porque cuando uno lo están viendo, uno se porta mejor. ¿Oye? Si a uno no lo ven porque está oscuro, porque está escondido, bueno, se porta peor. ¿Me entiendes? El día que uno sabe que lo están viendo, la conducta es mejor. Si a uno lo miden, no sé qué, y si los vecinos supieran lo que está pasando, yo tendría que portarme bien. Entonces, el mecanismo que se ha hecho en muchas áreas, es la opacidad. La opacidad significa que yo nunca te enseño lo que está pasando. ¿Ok? Mucha de la información que tenemos es porque nosotros hemos investigado. Por ejemplo, el embalse Camatagua, que decíamos que era excelente agua y es el más importante, ese embalse fue contaminado por un trasvase construido por el gobierno en el año 2009. Se construyó un trasvase que llevó aguas negras de la cuenca del lago de Valencia hacia la cuenca del río Guárico.
Eso no se lo explicaron a nadie, ni nos consultaron a nadie, pero eso significó que le metieron 3.000 litros de aguas negras contaminadas de Valencia, Turmero y Cagua al embalse aquel cristalino y no sé si ustedes recuerdan que había unos pajaritos y tal. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ese embalse se eutroficó, dicen los biólogos, con mucha carga de nutrientes, se llenó de algas. Las algas tapan la penetración de los rayos solares, se muere una parte de la fauna, los pavones que yo les comenté anteriormente se murieron y el embalse tiene alta carga de algas microscópicas, entonces tratarlo es un problema. Entonces parte de los problemas de olor es por suspensión de materia orgánica. Pero ese tema, que es un problema de orden público, bueno, no se ha discutido ni se ha hablado. Yo cada vez que tengo ocasión de tener un micrófono he hecho el cuento, porque es una muestra de que a nosotros alguien nos ha debido consultar, mire, nosotros vamos a hacer esto, bueno, y si salía mal, como salió, bueno, vamos a parar el bombeo, vamos a seguir contaminando el embalse, vamos a permitir que el embalse se recupere solo. Pues ese embalse usted deja de alimentarlo de agua sucia durante 3 años más y él va a volver a recuperar su vida natural y el agua va a ser de mejor calidad. Entonces la opacidad es importante. Hay un problema de ausencia de sensibilidad social. En el tiempo, cuando nosotros nos tocó entrar en Hidrocapital, yo recuerdo que al INO lo llamamos el Instituto Nacional de los Oídos Sordos. Y lo que quiere decir que esta enfermedad no es nueva, ¿no? Hidrocapital, no solamente los oídos, no tiene ojo, porque no hay, no tienen olor, no tienen, Bueno, ha venido un proceso de insensibilidad. Mire, usted aguanta el chaparrón, hacen unas reuniones en que la gente le dice cosas, pero bueno, usted no resuelve nada, no se comprometa a nada, no diga nada. Usted se reúne con los amigos de la Urbina y los marea y hagan una comisión y no sé qué. Pero usted, ¿cuándo vamos a tener agua? No, eso vamos a ver en la reunión y no sé qué. Pero el tema de la insensibilidad yo creo que es un problema importante, porque un servicio público tiene que haber sensibilidad. Bueno, y la otra cosa fue que como estábamos en un sistema donde mantener el poder era muy importante, ellos aprendieron un tema que es que más importante que la realidad son las percepciones, eso es lo que dice la teoría. Entonces, si yo manejo la propaganda, yo puedo influir, no importa cuál sea la realidad. Por ejemplo, cuando se estaba construyendo ese trasvase a la cuenca del Guárico, hay una propaganda que ellos sacaron que decía que eso era para aumentar el suministro de agua a la ciudad de Caracas. Y yo la conservo, porque yo digo, bueno, puedes llegar al nivel de decir embuste, porque lo importante es convencer a la gente que estoy haciendo algo bien hecho. Si nos hubieran dicho la verdad completa, a lo mejor nosotros en Caracas le hubiéramos dicho, mire, eso no se puede hacer, eso está contra la ley, pero eso atenta contra la salud de la gente, etc. Pero el tema de la propaganda fue un tema importante. Aquí está lo de los trasvases que yo les dije, aquí está el que va de Tahuayhuay a aquí, pero del lado del sistema regional del centro, es decir, los embalses que le dan agua a Valencia y Maracay es peor, porque ahí efectivamente están sacando agua de las aguas negras de Valencia, pero también están sacando agua del propio lago, que son aguas salinas. Entonces han contaminado los dos embalses que le dan agua a Valencia y Maracay, que son los embalses de Pao en Cachinche y Pao en La Balsa. Entonces ese problema no es solo aquí, en el caso de Maracay y de Valencia, el problema de calidad es muy serio, porque trasvasando agua en malas condiciones, no tratada, contaminaron los embalses allá también. Bueno, ya, y claro, si las aguas servidas se infiltran en el acuífero, también vas a contaminar las aguas. Vamos a seguir, para terminar rápidamente. Bueno, mira, el resultado es que el mes de diciembre es el final de las lluvias. El TUI 1 opera al 50% de su capacidad. Es decir, el problema más grande del sistema ahorita es que los sistemas de transporte a la ciudad, aunque los embalses abajo estén llenos, como lo están en una parte del año, de hecho, podrían estar suministrando mucho más, pero ni el sistema TUI 1 ni el sistema TUI 2 están en capacidad de entregar el agua que alguna vez tuvieron. Quiere decir que hoy en día
en el 2018 recibimos en la ciudad entre 5 y 6 mil litros menos que en el año 99. Ok, entonces ese es el problema más grave que tenemos. El problema más grave que tenemos es que la cantidad de agua que se está trayendo a la ciudad es muy inferior a la capacidad del sistema. ¿Ok? La ciudad recibe 5 mil litros menos que en el año 99. En 17 años no se incorporaron nuevas fuentes. Eso también es verdad. Sí, hay que construir nuevas fuentes, pero antes que construir nuevas fuentes hay que poner a funcionar lo que tenemos. Las fuentes locales fueron abandonadas. Por ejemplo, no hay ninguna razón que un hospital, por ejemplo el Hospital de Niños, el Hospital Pérez Carreño, el Domingo Luciani, que son hospitales donde el agua es tan importante, tenga problemas de agua. Eso no tiene ningún sentido, porque todos ellos tienen pozos construidos alguna vez y lo que hay es que ponerlos a funcionar. Entonces, claro, lo que es una inversión relativamente chiquito. Construir un pozo cuesta entre 15 y 20 mil dólares, pero equipar el pozo es una fracción de eso. Entonces, no tiene sentido que el Hospital de Niños tenga problemas, o que el Domingo Luciani, o que el José Gregorio Hernández. ¿Por qué? Porque todos ellos ya tienen infraestructura y la infraestructura se abandonó. Y por último, los elementos de la distribución también están dañados, es decir, hay estaciones de bombeo en mal estado, las tuberías, que es algo que es visible, están rotas, pero ese es un problema menor al lado del problema del sistema de transporte hacia la ciudad. Entonces, bueno, ¿qué aprendimos? Bueno, las empresas de servicio son de complejidad técnica y gerencial, el experimento de sustituir profesionales por activistas incompetentes es desastroso, la transparencia es inherente a los servicios, el daño social y económico provocado es gigantesco. Y la otra cosa es que en el resto de América Latina, esa presentación está disponible, si después lo necesitan. La otra que yo les quería decir es que en estos últimos 20 años, en el resto de los países, los sistemas de abastecimiento de las ciudades mejoraron muchísimo. Okay, de hecho, en el caso de Colombia es muy importante, pero en Perú, en Ecuador, en Brasil. Entonces, ya nosotros no tenemos que estar buscando modelos europeos, sino Medellín es una ciudad muy parecida a nosotros, más pobre que nosotros, pero los servicios de agua potable, la gente recibe agua abundante, de buena calidad siempre. Lo que quiere decir que no hay que ser suizo, ni alemán, ni secatire, ni de ojos azules. Nosotros las competencias para hacerlo lo tenemos, pero de esta tragedia que estamos viviendo, eso fue lo que le pasó a los colombianos también, uno debe entender que esas empresas tienen que ser manejadas en forma profesional. Eso es fundamental. Eso es. Entonces, yo solamente quería decir un poquito con respecto al tema. Yo creo que en los servicios públicos, como ustedes vieron ahí, son problemas que son del Estado. ¿Y por qué son del Estado? Bueno, porque cada uno por su cuenta es muy difícil resolverlo. Lo que uno puede hacer en estas situaciones es proteger su familia y proteger su casa, que ese tipo de cosas es, bueno, aumentas el almacenamiento y tratas de que el agua sea de buena calidad la que tú tomas. Pero la única forma que usted tenga suministro suficiente de agua de buena calidad es que Hidrocapital lo haga y lo haga bien. Y no son problemas locales, son problemas del sistema. La experiencia de nosotros es que eso es relativamente rápido. Es decir, quiere decir que cuando usted tiene claro cuál es la enfermedad y le aplica los remedios, ese acueducto puede tener un cambio muy importante. Pero el primer problema para mí es que los que manejan Hidrocapital no reconocen el problema. Me explico, es decir, el primer problema que hay que entender es que eso es complejo, eso hay que manejarlo profesionalmente. Y eso significa un problema de reconocer ese tema. En la Semana Santa que acaba de pasar, murió un muchacho dentro de una tubería que estaba haciendo una reparación. Y eso es como un evento dolorosísimo y lamentable que nunca había pasado en la historia. Y eso refleja un poco cuál es el nivel de deterioro. Es decir, porque en ese sistema siempre hubo normas de seguridad que era imposible que eso ocurriera. ¿Por qué era imposible que eso ocurriera? Bueno, porque la gente que dirigía el acueducto tenía claro que hay unos protocolos para poder entrar a la tubería, para poder salir a la tubería. Había unos listeros que hacían lista del quien entraba y que hacían lista del que salía, y antes de restituir un servicio, bueno, entonces
¿Por qué pasó lo que pasó? Bueno, porque una cosa complicada, que si se maneja en orden no es complicada, sino que es sencillita, se está manejando muy mal. Entonces, la primera vez que se muere un trabajador dentro de un tubo, y bueno, tuvieron que paralizar el servicio para rescatar el cadáver, ¿ok? Pero lo que dijeron fuera que tenían una avería, como que un tubo estaba roto. Es decir, usted ve que están las dos cosas que yo he dicho ahí. Hay un tema de incompetencia y hay una intención en que todo lo que sea feo lo escondo. Y la verdad es que la transparencia aquí es un problema importante. Es decir, de verdad que la otra cosa es, ¿ese problema tiene solución? Pues sí tiene solución, porque todos los sistemas están construidos para durar muchísimos años. Es decir, están dañados, están deteriorados, pero pueden ser fácilmente reparados. Y la otra cosa que pienso yo que de las cosas más importantes de buscar un cambio de la situación terrible que vivimos es no solamente por el tema económico, sino que los servicios públicos han convertido que la vida de todos nosotros, no importa dónde vivamos, tenga niveles de calidad muy pequeñitos, pues vivimos muy mal. Entonces,